Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecemos mucho la presencia en este panel. Es un tema que nos convoca a todos y a muchas entidades, como lo han visto, en términos de seguridad vial. El asunto, digamos, en el Congreso no es un tema fácil de tocar, de abordar. El tema de seguridad vial quizás no está en el top de las prioridades que el Congreso tiene, pero las estadísticas y la información que hemos venido recogiendo demuestra que el tema cada vez coge mayor relevancia y mayor importancia en la agenda de Estado. En ese sentido, yo quisiera que los congresistas se presentaran, más que nosotros les introdujéramos, nos contaran un poco cuál ha sido su interés en el tema de seguridad vial, por qué están aquí presentados en este momento en este auditorio y digamos tiene todo un sentido que ellos tienen de historia y de trabajo que es importante que nos lo cuenten. Y ahí ya luego iniciaremos con un proceso, un módulo de preguntas y con una conversación también importante porque estos dos representantes tienen dos proyectos de ley cada uno en este momento radicados en el Congreso que apuntan al tema de seguridad vial, lo cual me parece importante que se conozca y se conozca las intenciones, alcances que se tiene de estos proyectos de ley. También excusamos a otros congresistas que invitamos, que de alguna manera en la coalición hemos venido identificando como aliados de este proceso. No ha sido un tema fácil el lograr aliados dentro del Congreso en términos de seguridad vial, quizás por lo que no es un tema de gran acogida. Sin embargo, por varias razones y prioridades de agenda legislativa no nos pueden acompañar, pero bueno, yo creo que mejor que ustedes que tienen proyectos de ley y nos pueden acompañar y representar mejor que nada, abrir un buen diálogo en el tema de seguridad vial. Entonces, si quiere, representante, por favor, iniciemos. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Estimado senador, un gusto compartir con ustedes. Quiero empezar agradeciendo a todas las personas y a las instituciones que hicieron posible no solo este foro del día de hoy, sino que le han venido trabajando a esto durante años y que han hecho pues de esta una de sus causas. De verdad hace falta este tipo de apoyo. Mi nombre es Daniel Carvalho, soy representante de la Cámara por Antioquia, nacido y criado en Medellín. Mi interés en este tema viene de dos partes. En primer lugar, he perdido seres queridos en incidentes viales, he perdido amigos, familiares, entonces me duele, digamos, en el corazón, en la sangre me duele, pero también por mi formación como ingeniero civil y como urbanista, mi búsqueda ha sido siempre mejorar las condiciones de vida, especialmente en las ciudades, y pues vengo de una ciudad como Medellín, donde hemos visto una explosión en el número de motos en los últimos 15, 20 años, y eso no es lo preocupante es una explosión en el número de personas muertas por este tipo de siniestros. Entonces, desde que yo era concejal de Medellín, al identificar este como uno de los principales problemas de la ciudad y de los jóvenes, pues no podía más que interesarme en el tema. Quiero anotar dos cosas. En primer lugar, esto no es contra los motociclistas. Lo que hacemos no es contra las motocicletas ni contra los motociclistas. He sido el primero en reconocerlos como un actor fundamental de la movilidad en Colombia, y esto no es de que nos guste o no, es una realidad. Entonces ahí están, y en general toda nuestra visión de la movilidad ha ignorado a la motocicleta en todo, en la construcción de infraestructura, en todo lo que tiene que ver con el código de tránsito, en la forma en que nos enseñan a conducir y a experimentar la ciudad. La motocicleta ha sido ignorada, lo cual es una contradicción porque es el principal actor. Y en segundo lugar, me parece que hay que trascender o hay que ir más allá del tema de contar muertos y tenemos que dar un enfoque más integral, y en especial cuando hablamos de esto desde la salud pública, tenemos que contar también con otras
cifras o estadísticas. A mí me parece tanto o más preocupante que el número de muertos, la cantidad de personas que quedan en situación de discapacidad por cuenta de los siniestros. Generalmente muchachos jóvenes y pobres que iban a ser el sustento económico de sus familias y que terminan convirtiéndose al contrario en un lastre para sus familias en un país que no está diseñado y no está pensado para personas con discapacidad. Que quería dejar como ese par de temitas adicionales para que sigamos con la conversación. Gracias, representante. Y senador, ¿cuál ha sido su interés en los temas de seguridad vial? Nos los cuente aquí en el auditorio. Bueno, muchas gracias, Juan. Un saludo para todas las personas que asisten a este importante foro. Felicitar a la Organización Ciudad Humana por esta iniciativa. Qué bueno que cada vez haya más preocupación por el tema. Yo soy usuario de la motocicleta activo desde el año 87. Llego al Congreso todavía en motocicleta. Y como legislador y como miembro del partido político Mira, desde el año 2000, que tiene presencia en el Congreso de nuestro partido, nos hemos interesado entre varios temas, el de la seguridad vial, de la seguridad de las personas. En el año 2006 que llegué al Senado, presenté un proyecto de ley ya para el 2008 aproximadamente, que lo denominé en su momento Estatuto de Motociclista, basado en unos estudios que en su momento presentó la Universidad de los Andes de la proyección del crecimiento del parque de motocicletas. Ese estudio se quedó corto. Afortunadamente, el Congreso de turno y los gobiernos de turno han sido apáticos a legislar sobre el tema. Buscábamos que existiera una seguridad vial, dado el crecimiento, particularmente por los fenómenos que empezaron a surgir en la costa caribe a raíz del mototaxismo y la proliferación del mismo. Hoy, la realidad que ustedes muestran básicamente tiene 4 causas fundamentales para mí. La primera, una ausencia o una deficiencia mejor en el transporte público. Otra razón, el vacío legislativo. Otra razón, hay que reestructurar las autoridades de tránsito regionales. Y la otra, la falta de cultura de educación. Nosotros comenzamos por la falta de cultura de educación. Somos autores en el Código de Tránsito, digo yo, el único artículo que no genera dinero, y es que se implemente la cátedra de tránsito. Y es la única norma que no se cumple en el Código de Tránsito. Como lo he dicho en varias ocasiones, ese Código de Tránsito yo lo asemejo a un código de comercio. Cada artículo es un negocio. El artículo para las escuelas de formación, el artículo para las licencias, el artículo para el SOAT, el artículo para la técnico-mecánica, etcétera, etcétera. Y todos se cumplen, y todos prosperan, y todos rinden sus propósitos. Pero el artículo que nosotros presentamos para que se implemente la cátedra vial desde las escuelas de formación o desde los colegios no se cumple. Por eso, qué bueno, celebro esta iniciativa para poder avanzar sobre el tema. Gracias, representante y senador. Esto nos conduce un poco, digamos, a pensar sobre todo, para construir política pública, pensar un poco en los datos y en la investigación, la información que también sabemos que es un poco deficitaria para tomar decisiones, y más en este nuevo universo que es el tema de las motocicletas. ¿Ustedes cómo verían el tema para fortalecer el tema de investigación, datos desde el Estado para mejor toma de decisiones? Juan, dado que este es un tema tan polémico y tan impopular, les voy a decir algo. En 8 años que yo tengo en el mundo de la política, por ningún tema he recibido tantos insultos y tantas amenazas como cuando uno intenta apretar un poquito la tuerca a los motociclistas. Entonces esto no es fácil, y por eso tal vez es poco discutido en el Congreso, porque los políticos le temen a meterse con este tema. Sin embargo, pues yo no estoy aquí para cuidar votos, sino para cuidar vidas, y pues, un insulto más, un insulto menos, a cambio de una vida, de verdad que lo vale. Y justamente porque es polémico, lo más importante es uno tener políticas públicas o iniciativas en general basadas en datos, basadas en evidencias. Entonces, todo lo que podamos hacer para levantar información detallada sobre este fenómeno no solo nos da un respaldo y una legitimidad a lo que proponemos, sino que va a hacer que las iniciativas sean más pertinentes y tengan
verdadero impacto y no nos quedemos simplemente en discursos o en medidas populistas que no tengan impacto alguno. Es así que, pues, digamos que en Medellín tenemos un muy buen sistema de información cuando yo me metía a estudiar esto, pero en el resto del país, especialmente en zonas rurales, que es donde más está creciendo el parque de motocicletas, la información es mínima, es realmente escasa. Voy a insistir con con lo que dije ahora, muchas veces nos quedamos contando un muerto, pero no sabemos qué pasó con el herido, no sabemos muchas veces en qué quedó ese herido, si la herida fue leve, si hubo alguna consecuencia posterior. No tenemos hoy en día una buena capacidad de estimar cuál es el impacto de esto sobre las finanzas del sistema público de salud del país. Debe ser una cosa billonaria, pero no tenemos buena información. Entonces yo pienso que ahí la academia juega un papel fundamental a la hora de levantar cifras, analizarlas, hacer política comparada con otros países que ha funcionado en otras latitudes, me parece que es fundamental. Yo he sostenido a veces que una de las pocas ventajas del subdesarrollo es poder mirar desde atrás los errores que ya han cometido países que van más adelante y evitar cometer los mismos errores y no adelantarnos a tomar las medidas correctivas. Entonces, insisto, la importancia que tiene la academia, la tecnología para levantar cifras y el análisis, esto tiene que ser una parte fundamental del trabajo que hacen entidades como el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que tomemos medidas realmente pertinentes. Gracias, representante. Senador, ¿usted cómo ve el tema de datos, información en el Estado colombiano? Bueno, eso es uno de los grandes vacíos que se ha detectado lamentablemente. Por ejemplo, mire, ustedes hicieron un estudio y presentan unas cifras. Nosotros, con nuestro equipo legislativo, en cabeza del doctor Raúl Buitrago, pedimos una información a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de su Observatorio Nacional de Seguridad Vial para que nos dijeran cuántos fallecidos acompañantes menores y cuántos lesionados acompañantes menores. Y fíjense que ya por ahí comenzamos a tener diferencias en las cifras. Entonces, si no tenemos las cifras claras, por ejemplo aquí, esto nos lo reportaron hasta el día de ayer, hace 2 días prácticamente, porque obtener la información es bien difícil además, pero reportan cifras y aquí dicen que desde 2015 a la fecha, el total de fallecidos acompañantes menores de edad, clasificados en primera infancia de 0 a 5 años, de infancia de 6 a 11 años, adolescencia de 12 a 18 años, se tiene que fueron 1020, pues que difiere completamente con las cifras de la investigación que ustedes hacen. Y lesionados, lo mismo, del año 2016 al 2024 la fecha, primera infancia, 6 años, etcétera, 6.520. Entonces fíjense que ahí comienza ya un error del sistema, un vacío legislativo, porque no tenemos las cifras, representante. No tenemos un sistema unificado que nos dé las cifras, pero además que nos reporte las causas. Por eso yo aprovecho para decir que nosotros radicamos un proyecto de ley que busca generar la política de estado de seguridad vial para el motociclista. Y en uno de sus artículos, el artículo 15 del proyecto, que es el proyecto 203, bueno, el artículo 15 dice, análisis y estadísticas de siniestralidad de motociclistas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará el análisis y estadísticas de la siniestralidad, mortalidad y morbilidad de motociclistas en términos de tasas relativas por cada 100.000 vehículos. Además, se tendrán en cuenta los datos demográficos, geográficos, como la edad, género, tipo de usuario, ubicación de los accidentes, la discriminación de lesionados entre graves, moderados y leves, así como las causas, los planes y programas que busquen la reducción de las cifras de accidentalidad, mortalidad y morbilidad de motociclistas deberán considerar las tasas como la medida por excelencia para el establecimiento de metas. Buscamos que sea más riguroso el proceso de datos, la recopilación de datos, la información de datos, porque no podemos decir, sí, hay tantos lesionados, pero miremos por causa de qué. ¿Fue qué? Infraestructura vial, impericia, imprudencia, culpa de un tercero. Entonces, eso necesitamos tenerlo como insumo y que el Estado realmente, a través de la agencia y todos los ministerios, cumplan a cabalidad lo que en varios legisladores han sacado aquí a través del Plan Nacional de Seguridad Vial. Que se cumpla a cabalidad, que haya coordinación, que haya uniformidad y unanimidad en las cifras y en los datos. Muy bien. Ahí esto nos lleva
a una coincidencia que tienen ambos en los proyectos de ley, y es el tema de protección a menores de edad. Ese es quizás bueno, le cuento al panel un poco los dos proyectos de ley. El proyecto de ley de Daniel Carvalho busca todo un cambio al sistema de licenciamiento por puntos, iniciando con los jóvenes que inician la conducción en el país. Eso nos llevaría quizás a un nuevo comportamiento, a unas nuevas reglas de juego, y también ese incentivo por puntos busque una nueva forma de conducción en general. No está hecho simplemente para las motocicletas, sino para toda la licencia de conducción en general. El proyecto de ley que acaba de radicar el senador Virgües apunta a que el tema de seguridad vial de la motocicleta se vuelva política de Estado. Y en ese sentido, digamos, hay también toda una serie de temas de regulación, de incentivos, de educación, como lo señalaba, pero hay coincidencias, por ejemplo, en el transporte de niños y niñas en motocicleta. Y ese es quizás un elemento importante que empezamos a tener coincidencias en el Congreso de cómo tratar este fenómeno y por qué tratarlo, por qué trabajar sobre este tema en general. Entonces, me gustaría un poco, representante, que hablase de su proyecto en general y nos concentráramos luego al que nos convoca, que son los menores de edad en motocicleta, porque tienen un artículo específico en esa dirección también. Juan, al grano de una. Cuando hablamos de menores en motocicleta, hay que separar como tres grupos etarios diferentes. Estamos hablando primero de los niños de 0 a 10 años, que son víctimas importantes y que en nuestro concepto, y así está en el proyecto de ley, deberían tener prohibido andar en motocicleta. Me refiero obviamente como pasajeros, ¿cierto? Sé que es polémico, sé que es difícil, pero quiero que si hay una idea mejor me la digan. Que hoy en día los niños están muriendo, niños que no alcanzan ni a poner el pie en los soportes que tiene la moto, entonces esos deben quedar por fuera. Un segundo grupo etario son muchachos de 10 a 15 años, donde hay una cantidad importante de fallecidos que estaban conduciendo motocicletas y que según el Código de Tránsito no deben conducir motocicletas. Entonces allí hay unas sanciones particulares que en este caso no recaen sobre el menor, sino sobre el propietario de la motocicleta o los padres del menor. Alguien tiene que hacerse responsable de estos niños y a ellos no les cabe pues una multa de tránsito por su condición de menores que no deberían estar manejando. Y un tercero son los jóvenes, los menores de edad, de 16, 17 años, que sí tienen derecho de conducir una motocicleta, pero que tienen que tener unas restricciones mayores, por cuanto sabemos que allí hay un porcentaje muy importante de fallecidos y es una de las principales causas de muertes de jovencitos en nuestro país y en el planeta. Para ellos se crea una licencia de aprendizaje por 2 años que impone básicamente 4 restricciones. Si las recuerdo aquí de memoria todas. Primero, no pueden conducir motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos. Un tema sabemos que son más potentes, más veloces, más dadas al incidente cuando hay poca pericia. Segundo, no deben conducir con parrillero, con pasajero, porque allí también hay una relación entre las cifras de siniestros y el hecho de que un conductor Nobel esté transportando a un parrillero. Tercero, no deben conducir en los horarios de 8 de la noche a 5 de la mañana, que allí también hay una franja específica de mayor incidentalidad. Y cuarto, no deben conducir en vías interurbanas, intermunicipales más bien, si quieren, porque allí también, por temas de velocidad, de déficit de la infraestructura en Colombia, de poca señalización, de poca visibilidad, hay una mayor tendencia a que haya siniestros. Estas son pues como los principales artículos, las principales indicaciones que trae este proyecto de ley. Insisto, es polémico, no es fácil, pero si tienen ideas mejores, bienvenidas. Hay quizás otro, les recuerdo, en favor, y es la velocidad. Quizás es
no es que esté prohibido en su proyecto de ley completamente la conducción, digamos, el transporte de menores de edad, pero la reducción de velocidad nos puede ayudar a mitigar un poco la lesión y digamos que se victimice o pues que la víctima sea un menor de edad. Senador. Bueno, sí, precisamente dentro de los dos aspectos de las 4 causas principales del vacío legislativo, nosotros traemos en el proyecto de ley un parágrafo en el artículo 10 para prohibir, digamos, si el caso de los menores de 10 años no podrán circular como acompañantes en motocicletas, bicicletas, etcétera, pero también establecemos una excepción para los menores de 10 años cuando quien conduzca sea la madre, el padre o un tutor. ¿Esto por qué? Porque nosotros hemos revisado la legislación internacional y me llama la atención que hay una alianza española para la seguridad vial infantil con la colaboración de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, porque ellos están legislando con base en realidades, no para prohibir, sino con base en las realidades. Y nuestro país, aquí en Colombia, tiene esa realidad. No tenemos tampoco las cifras de cuántos niños están transportándose para el colegio, por ejemplo. Esas son cifras que hay que empezar a recopilar en compañía con colegios, universidades, etc. Pero me llama la atención y queremos implementarlo en este parágrafo. Existe un decálogo, y sacar un decálogo de seguridad infantil en moto, porque eso es una realidad. Y necesitamos es avanzar y no retroceder, con educación y con mucha pedagogía. En ese decálogo, como su nombre dice, son 10 normas básicas que se deben tener en cuenta para que se pueda transportar un menor de 10 años a bordo de una motocicleta. Entonces aquí establecen casco, homologado, edad. Aquí en edad yo pongo un símil. Cuando nosotros somos padres, vamos a un parque infantil, hay una prohibición para que ciertos menores no monten una atracción en montaña rusa, y allá no es por edad, es por tamaño y peso. Entonces, más o menos hay que meterle aquí edad, pero también tamaño y peso, que el niño pueda, en la costa, por ejemplo, hay niños de 10 años o de 8 años que parece que tuvieran 13, 14. Entonces, hay que legislar con base en nuestras realidades. Tamaño y peso. Carretera, entonces habla de temas de velocidad, estoy de acuerdo con el representante. En ciertas zonas, cuando se lleve un menor a bordo, se debe restringir la velocidad. La posición, los niños deben utilizar siempre un asiento. Ya hay asientos para niños en moto, cascos para niños en moto. Entonces, ya se está avanzando y nosotros debemos copiar esos modelos exitosos. Protección, pues prendas de protección. La mochila, por ejemplo, aquí ellos tienen como decálogo, no deben usar la mochila durante el transporte en motocicleta, ya que les puede desestabilizar, poniendo en riesgo su seguridad, etcétera. Respaldo, en el caso de motocicletas que pueden llevar un maletero, un top case. Agarre, entonces aquí es importante que ellos inclusive dicen, no se deben agarrar de las asas que tienen las motocicletas, sino de la cintura o del cinturón del piloto de la moto. Entonces son tips, son decálogos, son normas básicas que se pueden implementar con mucha educación, con mucha pedagogía. Conducción, entonces el conductor de la motocicleta debe acelerar la motocicleta suave y progresivamente. Bajar y subir, entonces enseñarles que hay que tener precaución para no quemarse con el tubo de escape. Entonces esto me parece interesante. En México ya también el Estado de México está legislando y nos toca ser muy detallados en la norma. Podemos incurrir en exigencias y en novedades, pero hay que hacerlo para que todo esto se convierta en pedagogía y en coordinación con escuelas, colegios, las agencias de seguridad vial, las autoridades de tránsito, se pueda avanzar en esta etapa. Gracias. Esto quizás también nos lleva a otro elemento y son los detalles de ser tan detallado en esta norma y buscando adaptarse a la realidad que tenemos en el país para que las leyes sean realmente aplicables y podamos sacarlas adelante. Y es quizás un poco ahí, senador Virgües, los temas, por ejemplo, del casco que hoy en día uno ve al padre más responsable, le pone un casco de otro tamaño, pero trata de todas maneras de llevar al niño con un casco de adulto o algunos amarres, porque lo hemos visto, digamos, con arneses, casi que cuando se llevan de tipo canguro a los bebés, o hemos visto madres, que ese es otro elemento muy importante en este nuevo fenómeno de la motocicleta en el país,
que se vuelve una economía del cuidado. Entonces, pues cada vez más el crecimiento de mujeres conduciendo motos para el transporte de niños y niñas al colegio o a otro tipo de escenarios se ha vuelto también un elemento importante. Y hemos visto, por ejemplo, madres que cogen a veces improvisadamente una sábana o demás para amarrar a los niños. ¿Cómo lograr esa adaptación de estas normas a las condiciones reales digamos, rurales y urbanas, que son tan diferentes, y sabiendo algo que lo decía muy bien el representante, y es la presión de los motociclistas o la resistencia digamos, de los colectivos de motociclistas, asociaciones, al cambio, digamos, y a lograr un poco de pedagogía, un poco de mayor equipamiento que genera quizás algunos costos adicionales para el transporte, algunas restricciones como la velocidad, que cada vez hay más evidencia que la velocidad por lo menos sirve para que la mortalidad no, digamos, el impacto de un niño cuando se cae no sea mortal. Entonces, ¿cómo lograr que todas estas restricciones económicas, físicas, de pedagogía, de equipamiento sean adaptadas tanto en zonas rurales como en zonas urbanas? ¿Cómo lograr ese ejercicio y ese desafío que tienen estos proyectos de ley y que es tan importante sacar adelante? Yo creo que la palabra correcta es desafío, ¿sí? Porque es muy difícil. Sería ingenuo ignorar las particularidades regionales y, digamos, territoriales más bien, de un territorio tan grande, de una sociedad tan diversa, de un país tan grande como Colombia. Pero tampoco podemos pretender entonces hacer una legislación excesivamente laxa para las zonas rurales, ¿sí? Es decir, hay que buscar un equilibrio entre la utopía y la realidad, y yo creo que si bien se pueden reconocer ciertas condiciones específicas en las zonas rurales, no por eso podemos dejar de desconocer que allí también hay un problema, y que la disculpa o el argumento del dinero no puede ser suficiente. Es decir, antes no se usaba casco, ya hemos avanzado en el uso de casco y eso cuesta. Antes no se usaba cinturón, ya se usa cinturón y eso ha implicado también unas inversiones, las tecnologías cuestan, ha significado también un mayor control por parte de las autoridades. Entonces hay que ser sensatos, pero no poco ambiciosos por ello. Por otra parte, no podemos limitar todo esto. Por un lado, yo no creo que mañana sacamos la ley y entonces se acabaron los muertos. No, eso no es así de fácil, ojalá, pero aquí hay muchísimas leyes. El senador hablaba ahora de una, por ejemplo, el tema de la cátedra, que no se cumple. Entonces, la ley no basta, uno. Segundo, de nada sirven las leyes si no se aumenta la capacidad de control, y allí tenemos un déficit gigantesco en Colombia de autoridades de tránsito e incluso de miembros de la Policía Nacional, a los cuales también les hemos encargado parte del control de lo que tiene que ver con la seguridad vial. Entonces hay un tema también de control. Tercero, hay un tema pedagógico importante y yo creo que allí hay que hacer mucho énfasis. Esto no va a cambiar si no cambia el comportamiento. Podemos meter leyes, podemos meter multas, podemos meter más agentes de tránsito y más policías, pero el cambio real tiene que venir desde los ciudadanos, y para eso se necesita empezar ya, porque esos cambios culturales sabemos que no se logran en 2 años ni en 3, puede tomar una generación entera formar motociclistas responsables, y no solo motociclistas, ¿cierto? Automovilistas, peatones, taxistas, etcétera. Entonces hay que empezar ya, y ahí es donde a mí me preocupa que no estoy viendo que empecemos. No vemos desde el colegio grandes campañas, no vemos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 8 años que lleva existencia haya lanzado la super campaña memorable que esté haciendo concientizar a la gente. No veo tampoco que las empresas fabricantes de motocicletas estén haciendo un gran esfuerzo pedagógico. Entonces, insisto, no basta con las leyes.
Creo que hay que distinguir los públicos, pero no podemos quedarnos tampoco quietos diciendo, ay, es que pobrecitos, en el campo no hay suficiente plata. No, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser innovadores y tenemos que hacer a la gente consciente de que esto no es un capricho de los legisladores, esto no es un negocio de los legisladores, sino que esto realmente es por protegerlos a ellos y a sus hijos. Muy bien, muchas gracias, representante Carvalho. ¿Cómo lo ve usted, senador? Pues yo estoy de acuerdo con el representante y nosotros, por eso el proyecto de ley lo que hace buscar es una política de Estado. Eso significa que van Entonces, a votar ambos. ¿política de Estado qué ley. significa? Eso significa que vamos a debatir los proyectos y mirar en dónde encontrar consensos y Muy cómo bien. avanzar en el tema. Entonces, cuando hablamos de una política de Estado, se buscan, digamos, unos aspectos fundamentales. Para que todo esto que dijo el representante pueda tener éxito, hay que, pues, lo mismo, tener iniciativa, resistencia, persistencia, cada vez insistiendo en los temas. Nosotros llevamos 25 años, 20 años intentándolo y lo seguiremos intentando mientras Dios nos permita estar en el Congreso de la República. Entonces, cuando hay una política de Estado, ahí se va a constituir un gobernanza, es decir, que todas las entidades del Estado van a tener un conjunto de procesos, procedimientos e instituciones y prácticas que regulen el tema de la seguridad vial en el caso de motociclistas. Genera obligaciones legales y responsabilidades al alto gobierno y a todo su conjunto. Trasciende coyuntura, es decir, no es del senador de turno, del alcalde de turno, del presidente de turno, sino que siempre debe tener la mirada el Estado para que se protejan temas de seguridad vial. Le compete a toda la población, máxime cuando un alto porcentaje de esta tasa, más de 15 millones de personas son usuarios de motos. Incorpora la política pública de seguridad vial de los motociclistas de manera integral con las políticas del ordenamiento territorial, es el representante, y desarrollo urbano y de manera transversal con las políticas sectoriales aplicables. Para su implementación se requiere el compromiso responsable y conjunto del sector público y privado para que se cumpla el principio de corresponsabilidad. Entonces ahí vi la ausencia seguramente del sector privado que hacía mención el representante. Promueve la toma de decisiones con base en evidencia científica, lo que hablábamos del tema de los datos, y territorial en materia de seguridad vial. Entonces esto pues es un avance porque ya vamos a poder a través del control político ejercer presión al Estado, gobernaciones, autoridades de tránsito para que cumplan. Entonces, pero esto requiere también de un compromiso de todos los colombianos y esto está consagrado en el proyecto de ley que hemos radicado. Aquí le hago una contrapregunta, senador, y es el tema de las autoridades locales. Quizás ese es un elemento muy importante porque, pues, digamos, se legisla desde el gobierno nacional, claramente. A veces yo siento que todo lo que sucede en gobierno nacional no es en ningún momento un comentario de subestimación, pero pues a veces está a 10.000 pies de altura, los ministros, las agencias, todo tipo de procesos. Obviamente hay unas problemáticas nacionales que se abordan, pero el día a día de las autoridades locales es el que se tiene que ver con los problemas de todo tipo de índole en las ciudades y en los municipios. En este caso, ¿usted cómo estaría viendo la legislación y las responsabilidades de adaptarla, lo que hemos venido hablando, a las condiciones reales del territorio, geográficas, poblacionarias, de población, etarias, con esa reglamentación y esa necesidad de que la autoridad se ponga la camiseta, se ponga la 10 y logre el efectivo desarrollo del espíritu digamos, de la ley? Sí, lamentablemente, pues, en las autoridades regionales y autoridades de tránsito, lamentablemente sí he detectado, yo que me la paso viajando en moto precisamente por el país, que hay una persecución con los motociclistas porque ven en la masa, ven es el recurso. Entonces las autoridades de tránsito han convertido toda esta persecución en cajas menores porque instalan retenes con el objetivo de garantizar seguridad vial, pero empieza la corrupción. Vienen las coimas, entran a los patios, pagan los patios, no se reportan, no hay reporte a nivel nacional de cuántos dinero están ingresando por causa de comparendos, qué se está haciendo con ese dinero. Entonces muchos alcaldes, muchos políticos usan esto, es como plataforma de campaña,
al no tener competencias, legislan con restricciones de movilidad, de tanqueo de gasolina, etcétera, más de 150 restricciones a nivel nacional, y todo eso tiene un propósito electoral, pero nada que ver con la seguridad vial. Sí comparto que podamos otorgarle a las autoridades de tránsito locales ciertas competencias. Por ejemplo, ya Bogotá lo viene haciendo. Bogotá, el decreto distrital 035 del 2009, donde prohíbe la circulación de acompañantes menores de 10 años. Bucaramanga, con una resolución, también prohíbe los 10 años. En Cali, también con los 10 años. En Cartagena, desde los 12 años. En Ibagué, 7 años. Y aquí, pues, aunque no tienen competencia para hacerlo, lo están haciendo. Pero yo pienso que son normas favorables que nadie va a demandar y va a ir en contra. Pero sí hay que hacer una reestructuración de las autoridades de tránsito locales, meter mucho el tema de transparencia, de vigilancia. En el proyecto de ley buscamos también hacer más vigilancia e inspección y darle más facultades a la superintendencia para que las escuelas de formación también puedan entregar licencias de conducción a personas con idoneidad. Ustedes hablan de las mujeres, de los hombres, y esto no es un tema de género, sino un tema también de idoneidad, de pericia, de experticia, que podamos tener una licencia de conducción y que cuando yo salga a conducir realmente me sienta con seguridad y no solamente aprender a maniobrar de manera insípida un vehículo, una motocicleta o inclusive una bicicleta. Así que en esto hay que trabajar fuertemente también en la legislación conciliada y coordinada con las autoridades locales. Gracias. Y representante, ¿cómo le está viendo usted en su proyecto de ley? Es una propuesta revolucionaria, ambiciosa, pero con mucho sustento, digamos, en muchos países que han dado ese paso a ese licenciamiento por puntos, porque han encontrado los beneficios, digamos, en términos de seguridad vial, han encontrado, digamos, como con ese mecanismo no sé si de garrote y zanahoria, porque también tiene zanahoria, uno gana puntos y hace cursos, pero tiene bastante, en principio, de garrote en términos de control, y que le ha tocado a muchos países imponerla. ¿Cómo está viendo usted el manejo desde lo local que se vuelve importante y que usted estaría cambiando, digamos, todo el licenciamiento nacional, pero a la hora de trabajar con autoridades locales, ¿cómo sería eso? Yo pienso que conducir es un privilegio y debe ser visto así, un privilegio no en cuestiones de clase, ¿cierto? No un privilegio en cuestiones socioeconómicas, un privilegio para quien sepa conducir, ¿cierto? Un privilegio para quien conozca la norma y por lo tanto ese privilegio pues debería estar también sujeto a un gano y pierdo derechos en función de mi correcto uso de ese privilegio. Es decir, si yo conduzco mal, si infrinjo las normas repetidas veces, si soy reincidente en hacer cosas que no son, debo ir perdiendo ese privilegio. Y alrededor de eso está basada la idea del licenciamiento por puntos, que ha tenido éxito en países, particularmente el caso de España lo hemos estudiado, lograron una reducción importante de los siniestros viales de cuenta de esto. Entonces, de ahí pues como ahí está el origen de este proyecto de ley que busca eso. Yo pensaría que aquellos que realmente están por proteger vidas, por salvar vidas, deberían apoyar ese proyecto, está bien sustentado. Creo, volviendo un poco a la pregunta que le hacías anteriormente al senador, que al final esto depende de la capacidad de control de las autoridades locales, porque sí, podemos hacer más restrictiva la licencia de conducción, pero ¿cuánta gente hay conduciendo sin licencia en general en el país? ¿Cierto? Algunos dicen que la mitad. No tenemos ese dato precisamente. Algunos dicen que la mitad de los conductores del país no tienen licencia. Entonces, pero bueno, tenemos que trabajar, estamos trabajando en esa parte de lo legal, es decir, de los que sí cumplen, cómo podemos mejorar eso. Habrá que ver qué hacer con los que ni siquiera tienen licencia, y en ese caso yo creo mucho en la autoridad, ¿cierto? Tal vez mi pinta me hace pasar por anarquista, pero yo creo en la autoridad, yo creo en el imperio de la ley, yo creo que hay que fortalecer la autoridad. Entonces, les voy a poner un dato de Medellín. Medellín tiene casi 2.600.000 habitantes, tiene más de 1 millón de motocicletas. En un turno en Medellín hay solamente 80 a 90 agentes de tránsito en la calle. 80 agentes de tránsito para controlar un parque automotor de 2 millones entre motocicletas y automóviles.
Entonces es imposible, ¿cierto? Con eso no da. Y tenemos entonces, es muy difícil aumentar el personal, pues hay alcaldes que lo han intentado y se hace difícil por una cantidad de condiciones. Nos han estado quitando la posibilidad de las ayudas electrónicas con la fotodetección. Entonces, ¿qué hace el alcalde? ¿Qué hace la autoridad local? Yo hoy la veo muy maniatada y creo que deberíamos también buscar la forma de que los alcaldes puedan aumentar esto. Ahora imagínese un municipio de cuarta, quinta, sexta categoría, que a veces tiene un agente de tránsito o dos en un turno y que tiene unos territorios gigantescos, de la gente apenas le da pues para controlar ahí la vía principal que atraviesa la cabecera municipal. Entonces yo creo que hay que hacer también un esfuerzo, y debo decirlo, esto no está incluido en mis proyectos de ley, hay que hacer un esfuerzo para aumentar la capacidad de control. E insisto, no únicamente en términos de personal, sino también de ayudas tecnológicas. Eso únicamente a punta de la gente parada en una esquina no sirve. Para eso es la tecnología y tenemos que abrir el camino para que la fotodetección sea utilizada correctamente, pero también masivamente. Hay que quitarle el miedo a eso y hay que sacar todo el discurso populista, hay que decirlo, demagogo, que va en contra de la fotodetección. Bueno, yo creo que vamos cerrando el panel y me gustaría que tratáramos un tema etario que cada vez estamos visibilizando más y es la mujer conduciendo moto, en términos, digamos, del cuidado y en términos digamos, transportando para el cuidado, llevando a sus hijos a la escuela y demás, y pues también que hoy en día tema del transporte público, pues en las grandes ciudades o por lo menos en Bogotá se ha vuelto muy deficitario. En pospandemia creo que eso fue como el cambio, el punto de quiebre en ese uso de motocicleta por parte de mujeres. Pero también vemos ahí, y quizás ahí le quiero meter un poquito la cosa simbólica y el manejo de cultura ciudadana que hemos perdido, pero que a veces esos valores simbólicos serían importantes volver a desarrollar desde lo público. También hemos encontrado que son personas o conductoras mucho más razonables, desde usted lo señalaba desde el comienzo, desde el arrancar gradualmente la moto para arrancar, tener unos límites de velocidad menos desafiantes, más con límites de velocidad, un manejo menor al zigzagueo que se ha vuelto una cosa tan compleja, esa línea imaginaria que a veces, pues realmente hoy el conductor de motocicleta ya creó un tercer carril, un cuarto carril y línea imaginaria, incluso yo que no soy conductor de moto, pero ya uno le pitan es para que no se corra y en horas picos hay que proyectar esto mejor que Waze y hay que proyectar con 2 kilómetros antes la derecha, la señalización, digamos, estoy hablando desde conductor de vehículo, para que algún momentico me den el paso y poder pasarse. Entonces, ¿cómo lo potenciar, digamos, este nuevo actor vial que es la mujer en la motocicleta y que tiene unos nuevos comportamientos un poco que ojalá se mantengan, digamos, en la buena conducción? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo incentivarlo? ¿Cómo ven ustedes que ahí el rol de la mujer puede jugar un rol importante también en el cuidado y en la protección de todos en el tema de vidas? Sí, indudablemente la mujer es un actor principal en el tema motociclista, está creciendo mucho. Pero yo no me enfocaría en el tema de género, sino más bien en el tema de educación. Esa foto que ustedes muestran aquí es diciente, ¿verdad? Pues ahí vemos una mujer con 3 niños, seguramente son los hijos. Y el señor debe ser un mototaxista, no sé si será el padre. Entonces ahí ve una cantidad de cosas, bueno, la mamá no es consciente del peligro de sus hijos, el señor está ahí y la niña está en una posición, pues, que nosotros que trabajamos en el tema de abuso sexual infantil, también hemos conocido casos de abuso sexual infantil en estas posiciones. De manera que es terrible, es lamentable este tipo de imágenes, pero sí lo que apostamos nosotros es que esa cátedra de vial que propusimos desde un comienzo hace varios años, está en la 769, se cumpla. Hemos hablado con rectores, decimos ustedes por qué no dan la cátedra de tránsito,
Y dicen, ¿a qué horas damos matemáticas? ¿A qué horas damos filosofía? Entonces no nos queda tiempo. Lo que vamos a buscar e introducir en el proyecto de ley, y esto surgió gracias a que ustedes nos ponen a trabajar y a revisar el tema, y de verdad que los felicitamos por eso, es que los colegios, los rectores, el Ministerio de Educación puedan, cuando vayan a entregar el diploma de bachiller, por este lado del joven, cuando se tome la fotografía mostrando el diploma de bachiller, al anverso esté un sello de que cursó mínimo unas cátedras de seguridad vial. ¿Cómo las va a hacer? Bueno, respetando la autonomía de las universidades y colegios, para que bien sea a través de una aplicación, bien sea a través de inteligencia artificial, de teóricas, prácticas, didácticas en los colegios, en danza, bueno, como quieran introducir, pero que introduzcan unas normas básicas de cátedra de seguridad vial, de tal suerte que ese ciudadano, ese joven, que ya sale de la tutela de sus padres y se va a enfrentar a ser un actor vial, va a ser un peatón, luego va a comprar seguramente la bicicleta y luego se anima a pasarse una motocicleta y luego a un vehículo y así sucesivamente, realmente comience con un proceso de educación y seguridad vial de conciencia. Que los colegios también debemos empezar en estas zonas. Me decía aquí, está presente un edil nuestro de la localidad de Bosa, que en Porvenir, por ejemplo, se ve mucho este fenómeno de las madres transportando motocicleta a sus hijos, y no hay control, y van 2, 3. Entonces, ahí hay que trabajar mucho de la mano con los colegios para decir, bueno, venga ustedes, haga un registro de cuántos niños vienen aquí a su colegio y vamos a hacer charlas, vamos a traer la Agencia de la Seguridad Vial para que tomen conciencia, porque de pronto la señora que está ahí no tiene conciencia del peligro, eso puede pasar. Para nosotros puede ser obvio que es peligroso, pero para la señora tal vez no. Y eso hay que ser reiterativo, pedagógico y estar insistiendo. Y que bienvenida a las mujeres, pues sería bueno que pudiéramos decir, bueno, que solamente las mujeres transporten a los niños, porque la mujer tiene por instinto esa capacidad de conservación, de prudencia, de seguridad. Eso se lo admiramos a las mujeres y ojalá pudiéramos nosotros, los hombres, copiar eso a las mujeres para introducirlo en el proyecto de ley. Como hemos estado todo el tiempo de acuerdo con el senador, pues pongámosle un poco de picante aquí debatiendo. Yo sí creo que hay un tema de género en todo lo que tiene que ver con la movilidad, y me parece afortunado verlo y ratificarlo, y no solo en el tema de las motocicletas. Por ejemplo, la mujer es hoy en día la principal usuaria del transporte público. Como la mayoría de hombres jóvenes por los que pasaron a la motocicleta, hoy en día queda la mujer como la principal protagonista del transporte público, y eso requiere un enfoque de género. Tenemos planteado un debate justamente en la Comisión Sexta sobre todo lo que tiene que ver con acoso sexual en el transporte público. Porque si somos defensores del transporte público, si somos defensores de la participación de la mujer en todos los aspectos de la vida, tenemos que ser cuidadosos en ese tipo de espacios. Entonces, si el transporte público es principalmente usado por las mujeres, ¿cómo hacemos para que sea un entorno seguro? Yo creo que las políticas de movilidad sí exigen un enfoque de género. En el caso particular de la motocicleta o de la conducción de vehículos en general, pues las cifras demuestran que hay una diferencia enorme entre la forma en que conducen las mujeres y la forma en que conducen los hombres. Entonces ahí, más que una materia legislativa, no creo que sea para meterlo en una ley, sí tenemos ahí una clave desde el enfoque de pedagogía y de cultura ciudadana. ¿Cómo atacamos esa masculinidad que nos obliga a ser más ruidosos, más rápidos, más atrevidos, más temerarios, en especial en las edades jóvenes? Yo también tuve 20 años, como dice la canción, y también conduje de forma irresponsable un vehículo porque uno tiene ese llamado a la velocidad. Entonces, ¿cómo, insisto, desde la pedagogía, de la cultura ciudadana, cómo combatimos esa masculinidad? En el lenguaje de género hoy en día hablan como del mandato de masculinidad que nos obliga a los hombres a ser más agresivos en todos los aspectos y además a la hora de conducir. Me parece que hay un enfoque clave, creo que hay un tema que nos debe llevar a eso, y creo que incluso la figura de la mujer, la figura de la mamá, de la madre, puede ser una de esas herramientas de comunicación que nos inviten a eso. Cuando uno, la mamá le hace una advertencia, uno la toma más en cuenta que si se la hace el profesor o el agente de tránsito. Finalmente, hay una cifra importante, no la tengo en este momento,
de mujeres parrilleras o pasajeras de motocicletas que mueren en incidentes de tránsito. Creo que ahí también hay un enfoque que hay que abordar. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué tipo de novio sos? Si llevando a tu novia en la parte de atrás de la motocicleta estás manejando de forma irresponsable. O sea, ¿qué tipo de amor es ese? En fin, yo creo que hay unos elementos de comunicación, unos elementos de cultura ciudadana y de pedagogía que podemos explotar y utilizar en favor de la seguridad vial, partiendo de ese plus que tiene la conducta más responsable que tienen las mujeres. Gracias. Invitamos a Álvaro a hacernos unos comentarios finales, un cierre de este panel. Les presentamos a Álvaro Guzmán. Álvaro Guzmán es el consultor de GRSP. Gracias a GRSP existe esta investigación, existen estos temas, esta posibilidad de hacer estos espacios y nos interesa mucho que digamos, el que viene de temas de seguridad vial nos haga como un cierre final. Pero antes de eso, a mí me gustaría a usted, que ha sido o es motociclista, en lo personal, ¿usted considera que la pericia para conducir moto se adquiere en cuántos años? Porque ahí también encuentro una coincidencia en lo que estuve estudiando estos dos proyectos de ley en términos de licenciamiento, que debe haber una cierta pericia y una cierta categoría de licenciamiento para el manejo de motocicletas que me parece bastante interesante. Yo creo que la pericia se va consiguiendo con los años y de así mismo debería uno tener un tipo de licenciamiento. Y en el caso suyo, usted señalaba, y lo acabo de señalar, todo un tipo de educación vial y de manejo de motocicleta en los centros de conducción. Usted habla del proyecto de ley de unas ciertas horas, pero quisiera saber de su experiencia personal, esa pericia que es tan difícil a veces lograrla, como el buen cocinero, el buen panadero, que es con los años. ¿Qué cree que cuánto tiempo se necesitaría? Bueno, yo no conozco, de pronto representante, no sé si en tu proyecto estás condicionando la entrega de la licencia al cilindraje, ¿es? Digamos, ¿cómo sería ahí, por ejemplo? Perdón, para conductores noveles, Sí. no necesariamente menores de edad. Okay. A todo el que empiece a conducir los primeros 2 años no puede conducir una motocicleta de más de 125 centímetros cúbicos. Bueno, es que es ahí donde entramos como en el conflicto, porque el parque automotor muestra que la mayoría, el 80% son de ese cilindraje. Digamos, en Europa, ¿qué pasa? En Europa hay pocas motos de bajo cilindraje. Entonces, digamos, hay legislación que uno puede copiar, pero no es lo mismo. Allá en Europa, yo estuve hace poco y los carros ya tienen por conducta, cuando hay una moto se abre, por conducta. Los conductores de vehículos se abren y pasa la motocicleta. Imagínense, contrario a lo que ustedes dicen aquí. Exactamente, te molestaría y tú tienes que acostumbrarte, si manejas en Europa, tienes que hacerlo porque no estás infringiendo la norma en Europa. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que uno tenemos que legislar con base en nuestra realidad. El tema de la pericia, sí, yo pienso que es fundamental. Para manejar una motocicleta sí se requiere mucho más pericia que para manejar vehículos. Pues yo soy ciclista desde pequeño y montando bicicleta uno empieza a adquirir esas habilidades. Eso no es de la noche a la mañana. No es por años tampoco, es por intensidad de pronto, es de la práctica, como se hace un bailarín, como se hace, usted puede aprender a bailar, pero si usted va a una academia de baile y con intensidad de horaria, puede ser un buen bailarín, dependiendo del tiempo que tú quieras. Entonces, si yo quiero ser un buen motociclista, yo tengo que, por conciencia, empezar a practicar por mí mismo y adquirir esas habilidades, no quedarme con lo que me enseña la escuela de formación, porque hizo algo y voy a ser un peligro para mí mismo y para la sociedad. Entonces, todo eso es relativo, por eso hay que estimularlos a través de campañas de educación, de legislación comparada, de compromiso y analizar cada caso en particular, porque hay mujeres que son muy expertas manejando motocicletas, hay hombres que son muy lentos manejando motos y no tienen la pericia. Entonces, por eso yo no le meto tema de género, porque esto es más de humanidad. Yo no transporto, así transporto a mi papá, a mi hijo, es un ser humano, es el ser humano que es el que está ahí y que debemos tener responsabilidad. Cuando maneje bicicleta, cuando maneje carro, cuando maneje moto, debo tener esa experticia.
Yo llevo más de 30 años manejando moto y he tenido 3 accidentes. Gracias a Dios, ninguno de lesiones graves. El primero fue porque no tenía mi motocicleta con los frenos, porque en esa época, yo arreglo después los frenos y en una curva estaba en Cartagena, allá por las murallas, y frené porque salió una buceta imprudente también, me hizo frenar y me caí, me raspé. Bueno, pero esa la atribuyó a lo que decía el representante, a mi juventud. Eso, en esa época no se exigía casco, uno andaba como dueño del mundo y era imprudente en esa época. Con los años uno va adquiriendo la prudencia, pero también la experticia. El otro accidente fue en Medellín, precisamente bajando un puente, no me acuerdo cuál es la dirección exacta, pero me pareció tan irregular un resalto que colocaron ahí en plena bajada del puente y me caí. Esos son errores de la infraestructura vial, no fue imprudencia mía. Iba a baja velocidad, pero me caí fue por un error. Y el otro accidente también fue ya como compartido, exceso de velocidad mío, pero también imprudencia de un tercero, de un vehículo que se estacionó, una buseta se estacionó mal, no me permitió tener visibilidad, un niño se va a atravesar y frené. Afortunadamente, ahí operó bien uno de los elementos que se está introduciendo, que es elementos técnicos que garanticen una buena frenada. Frené, pues salí yo a volar, pero no me llevé al niño. Entonces, pero eso pasó hace muchos años. Yo ya hoy en día, pues ya uno se cuida de todo eso, pero también ya uno ve la imprudencia de muchos motociclistas, eso fastidia también la intolerancia. Estamos ya no un conflicto armado, sino en un conflicto vial. Ustedes ven tantas normas que hay, eso es un conflicto vial, es una persecución, se bajan, se tiran, se disparan, bueno, por causa de las normas viales. Y todo eso se puede ir arreglando a partir de la educación, y como decía el representante, eso llevará muchos años, pero hay que intentar y hay que empezar. Muchas gracias, senador representante. Álvaro. Gracias Juan. Bueno, primero agradecer a Ciudad Humana por organizar este evento, al senador, al representante por acompañarnos, por estar aquí. Eso denota el interés que han puesto no solamente ahora, sino durante todos estos años que han estado al frente de estas importantes iniciativas legislativas. Yo soy Álvaro Guzmán, soy consultor para la Agencia Global de Seguridad Vial. Somos una organización que está anclada a la Federación Internacional de Cruz Roja en Ginebra, y esto es lo que hacemos. Nosotros auspiciamos proyectos de incidencia a nivel global para cambiar, mejorar o introducir normas nacionales de seguridad vial y tratar de eliminar esta pandemia, que no es un problema de Colombia, no es un problema de América Latina, es un problema global. Con sus matices. El tema de las motos, particularmente en América Latina, es un fenómeno relativamente nuevo, que ya lo veíamos venir, pero no hicimos lo suficiente a tiempo realmente, y en este momento en América Latina las cifras sobre el tema de motos realmente asustan. En lo particular a mí este es un tema que me ha interesado mucho desde que también tuve la oportunidad de ser funcionario público en el Ecuador, dirigiendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y encontrar buenas prácticas, encontrar evidencia para reducir esta penosa realidad en América Latina no es fácil. Por lo que usted decía hace un momento, las mejores prácticas por lo general vienen países del norte desarrollado, por llamarlo de alguna manera, y el contexto no es el mismo, el contexto cambia mucho. Y en ese sentido, este proyecto particular que estamos financiando con Ciudad Humana nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, cómo está pasando, caracterizar a los usuarios de motocicletas, caracterizar a los lesionados, a los fallecidos, y traer esa evidencia al trabajo que ustedes están haciendo y poder desarrollar política pública que efectivamente tenga resultados para un país como este. Creo que es importante lo que hemos tenido ahora. Hemos entendido cuáles son las oportunidades legislativas
para abrir el debate sobre la posibilidad de reglamentar el transporte de menores en motocicleta, y veo que hay un interés por parte de ustedes dos. Esto realmente es digno de felicitar y de apoyar. También hemos conocido las propuestas legislativas que tienen y que nosotros desde la sociedad civil, desde las organizaciones con las que estamos trabajando, vamos a apoyar, justamente trayéndole evidencia a las mejores prácticas y cualquier asistencia técnica que puedan requerir. Y finalmente creo que hemos podido identificar los desafíos que existen en el Congreso para posicionar los asuntos de seguridad vial en la agenda prioritaria del Congreso. Así que también nuevamente, desde la sociedad civil queremos apoyar esta agenda y vamos a empujar esa agenda a través de las organizaciones con las que trabajamos en Colombia y cualquier otra que se quiera sumar. Me quedo yo con una idea muy, muy importante, y es sobre la economía del cuidado. La forma en que las mujeres se utilizan la ciudad y se mueven es completamente diferente y normalmente no ha sido incluida en las políticas de movilidad y de seguridad vial. Creo que este fenómeno de las mujeres pasándose a las motos es justamente un reflejo de no las atendimos en su momento y ahora ellas están buscando una forma distinta de movilizarse. Creo que ahí pueden haber pistas importantes de cómo atacar el rol y cambiar los comportamientos de los motociclistas en las vías. Muchísimas gracias y felicitaciones a los dos por estas iniciativas que llevan adelante. Muchas gracias a ambos invitados. Creo que ahora pues viene un proceso importante de diálogo y discusión en el Congreso y pues bienvenidas ambas iniciativas en pro de la seguridad vial. Yo creo que todo esto es un proceso largo que tiene el país en concientizarse de la importancia de estos temas y pues creo que muy bien que lo están haciendo desde sus propias iniciativas. Muchas gracias.